Muy bien. Entonces, en la clase pasada realizamos la parte de crear un bucket en Amazon S3, cargar contenido a ese bucket, habilitar el acceso de los objetos, lo hicimos mediante ACL, y pues la parte de actualizar el sitio web, donde subimos otra segunda versión, incluso habilitamos el control de versiones. Y ustedes, pues, tenían la tarea de realizar ese laboratorio guiado en base al documento que les proporcioné para alojar un sitio web estático. Muy bien. Ese era el segundo caso de uso, el de la creación de un sitio web estático. Ahora veamos acá el tercer caso de uso de Amazon S3, que es el almacén de datos para cálculos y análisis. Acá nosotros podemos utilizar Amazon S3 para crear un almacén de datos, como bien dice, para cálculos o para análisis de gran escala, tales como análisis de operaciones financieras, análisis de secuencias de clics, transcodificación de medios, etcétera. En este caso, Amazon S3 respalda estas cargas de trabajo gracias a esa capacidad de escalado horizontal que nos permite realizar múltiples operaciones de forma simultánea. Entonces veamos este ejemplo que tenemos acá. Eh, Imaginemos que estamos en una subasta. En esta subasta se alquilan recursos de cómputo y si el precio de puja es favorable, lanzamos lo que se le llama una flota de spot en Amazon S2. O tal vez arrancamos un grupo de máquinas conocido como clúster en Amazon EMR. Estamos acá, paso 1. Luego, una vez que nosotros contamos con ese poder de cómputo, que es S2, podemos proceder a recoger los datos. En este caso hablamos de datos sin procesar desde Amazon S3 y también lo podríamos hacer desde otro origen de datos. Luego, nosotros podemos transformar estos datos. Esos datos podrían pasar por algoritmos que los reorganizan, los combinan o los pueden modificar según las necesidades. Luego, número 4, nosotros podemos cargar los datos transformados en un bucket de S3 diferente. Esto, digamos, lo pasamos a otro bucket, pero ahora lo pasamos ya con un formato mucho más útil, mucho más manejable, porque ya los procesamos, ya los manipulamos y ya pues los guardamos en un nuevo contenedor. Y luego tenemos acá paso 5, termina la capacidad de cómputo después de que se escriban los datos de salidas en S3. En este caso, pues, ya nosotros ya no necesitaríamos acá toda esta flota de poder de cómputo, así que ya terminamos el poder de cómputo y ya nos vamos a la salida de datos. Entonces, finalmente acá, con los datos ya procesados y listos, podemos utilizar otras herramientas como por ejemplo Amazon Quick Sync o Amazon Athena, que esto nos ayudan a visualizar, analizar y poder extraer información valiosa. Entonces, todo este proceso nos muestra el potencial que tiene Amazon S3 en la infraestructura. Vemos que también pues, lo podemos combinar con S2, con el poder de cómputo, para transformar datos, procesarlos, etcétera. Ese sería un tercer caso de uso. Caso de uso número 4,
de Amazon S3, copias de seguridad y archivado de datos críticos. Amazon S3 como solución de copia de seguridad de datos. Entonces, en este caso, se puede utilizar como solución para copias de seguridad como backups. Esto debido a la naturaleza de S3, que es escalable y que es de larga duración. Entonces, Amazon S3 nos funciona perfectamente como una herramienta para copia de seguridad y de archivos. Imaginemos una situación. Nosotros queremos realizar un respaldo de datos o una copia de seguridad de datos de un centro de datos corporativo. No solo eso, sino que también queremos respaldar información procedente de varios servidores de Amazon S2. Esos servidores, al funcionar, generan datos continuamente. Entonces, acá nosotros podemos trasladar datos a largo plazo desde el almacenamiento de Amazon S3 estándar hacia, por ejemplo, Amazon S3 Glacier, que no sé si ya se los comenté, creo que está en la siguiente diapositiva, los diferentes tipos de almacenamientos de Amazon S3. Y este proceso pues se analiza, se va a analizar a más detalle en las siguientes diapositivas. De hecho, tenemos un ejercicio con eso. Permítanme, vamos a ver. Bueno, en este caso, pues nosotros también podemos utilizarlo para la replicación de datos. Nosotros podemos configurar acá que lo que nosotros tengamos en un bucket de S3 sea replicado o copiado de forma automática hacia otro bucket de S3. También lo podemos utilizar de esa forma. En Amazon S3 nos proporciona consistencia de lectura después de escribir para puts y otros objetos del bucket S3. Amazon S3 proporciona consistencia eventual para escribir solicitudes puts y delete. Una acción de sobreescritura o eliminación puede tardar en propagarse a todas las copias de un objeto S3. Y si se actualiza un archivo existente y lo lee inmediatamente, puede obtener la versión anterior o la versión más reciente. Bueno, acá nosotros ya estamos hablando de, estamos ya en un contexto de protocolos HTTP. En este caso, cuando hablamos de PUT, estamos hablando de un método que generalmente se utiliza para crear o para reemplazar un recurso que está identificado por una URL. Cuando hablamos de delete, pues como su nombre lo indica, se utiliza para eliminar un recurso. Y acá nos menciona que si se actualiza un archivo existente y si se lee inmediatamente, puede obtener la versión anterior o la más reciente. Entonces, no vamos a ver esos cambios de forma inmediata. Acá vemos el dibujito, que acá se crea un nuevo objeto con el método put. Aquí se crea la versión 1 en el bucket y nosotros pues inmediatamente ya lo podemos leer. Sin embargo, cuando queremos actualizar ese objeto con el método put, veamos, ya tenemos una segunda versión del documento que está en un bucket y nosotros queremos leer esta segunda versión, acá pueden que obtener la versión anterior o puede que sí lean la versión reciente. O sea, acá puede demorarse un poco. No vamos a tener esa lectura inmediata. Esas son algunas consideraciones que debemos de tener. Entonces, dentro de todo lo que hemos visto en esta segunda sección, los aprendizajes claves son
que los buckets deben de tener siempre un nombre globalmente único y que están definidos a nivel de región. Como decía la tarea que tenían ustedes, el laboratorio guiado, por ahí decía de que le colocaran de nombre a su bucket, si no estoy mal, era website-123. Estoy seguro que si ustedes hicieron eso, les marcó un error. ¿Por qué? Porque ya existe un bucket con ese mismo nombre. Y en las mismas instrucciones de la tarea decía reemplace 123 por cualquier otro número. ¿Por qué? Porque es un nombre único globalmente a nivel de región. Entonces puede ser que ese nombre ya esté ocupado, ya alguien tenga un bucket con ese nombre en la región de Virginia, pero puede ser que en la región de Oregon no lo tengan. Entonces sí podría tener el mismo nombre, pero en una región diferente. Entonces es globalmente único, pero definido a nivel de región. Los buckets son privados y están protegidos de forma predeterminada. Eso ya nos dimos cuenta cuando subimos los archivos del sitio web estático y queríamos acceder a la URL, nos marcaba un mensaje error, no se podía visualizar el archivo, tuvimos que irnos a la pestaña de permisos, habilitar el ACL, habilitar los permisos de lectura para que todo el público pueda acceder a visualizar nuestra página. ¿Por qué? De forma predeterminada son privados. Si no queremos que sean privados, tenemos que configurarlo. La seguridad de Amazon S3 se puede configurar con políticas de IAM, políticas de bucket, listas de control de acceso, puntos de acceso de S3 y URL prefirmadas. Entonces, hay diferentes formas de poder configurar esta parte de la seguridad. Nosotros hasta el momento solo utilizamos ACL y en este nuevo segundo laboratorio, en el laboratorio guiado, ya tiene que ser con una política. Y son los documentos que les dije que ya les subí en la plataforma. Ahí están las políticas. Y se los subí como apoyo porque el laboratorio de desafío no les menciona eso, solo dice que ustedes deben de crear la política, no les dice cómo redactarla, y por eso pues les subí ese archivo donde con los archivos que les subí pues se complementan y no van a tener ningún problema. Luego Amazon S3 ofrece consistencia final para acciones put, delete de sobreescritura en todas las regiones. Y el tamaño máximo del archivo de un solo objeto es de 5 terabytes. Es un tamaño exageradamente grande para un solo archivo. Entonces, si yo quiero subir mi película que pesa unos 6 gigas a un bucket, ¿se puede? Claro que se puede. Si yo quiero subir un juego, los archivos de un juego que pesan unos 50 gigas, ¿lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer. Entonces, el tamaño máximo para un solo archivo es de 5 terabytes. No son gigas, sino son teras. Solo permítanme. Ok. Bueno, y por último tenemos que Amazon S3 suele utilizar como almacén de datos. Se suele utilizar como almacén de datos para cómputo y análisis como servicios de copia de seguridad y archivado para datos críticos, que fue esta segunda parte que acabamos de ver. Muy bien. ¿Alguna consulta, alguna duda que tengan sobre esto? Licenciado, ¿esto funciona en capa gratuita? Así es. Permítanme, vamos a revisar. Lo que me causa dudas es el tamaño de un solo archivo, que son 5 terabytes. La capa gratuita creo que, si no estoy mal, nos daba como 5 gigas. Pero aún así tenemos bastante espacio de almacenamiento aquí. Ahí sería de revisar bien los límites de la capa gratuita que pueden cambiar. Entonces puede Sí, ser son 5 que, gigas. ok, muy bien, entonces son 5 gigas. Entonces puede ser que ahora estemos hablando de 5 gigas
y el siguiente año puede que sea más o puede que sea menos. Entonces siempre es conveniente revisar la página oficial por si se da algún cambio. Muy bien. Ahora veamos los distintos almacenamientos de datos en Amazon S3, que es precisamente los que les mencionaba que venía en las siguientes diapositivas, y es esta. Por lo general, o de forma predeterminada, nosotros trabajamos con el almacenamiento estándar, S3 estándar, que corresponde a datos a los que se accede con frecuencia. Sin embargo, Amazon nos ofrece otras alternativas. Tenemos un S3 estándar, acceso poco frecuente. Si no estoy mal, en la consola de administración nos aparece como estándar IA de Infrequent Access. Y estos son para datos de larga duración con acceso poco frecuente. O sea que no solemos acceder mucho a esos archivos. Tenemos otra opción que es S3 zona única, acceso poco frecuente, que son datos no críticos de larga duración a los que se accede con poca frecuencia y pues que están en una sola zona de disponibilidad, o sea, no está replicado en alguna otra zona de disponibilidad. Y tenemos, por último, Amazon S3 Glacier y Deep Archive, que es archivo de datos a los que no se suele acceder. O sea, aquellos que ya nunca los vamos a acceder, pero los tenemos ahí por cualquier cosa, por si alguna vez se necesita. Entonces, son archivos que por lo general nunca los vamos a utilizar, entonces los podemos almacenar acá. Ahora, ¿por qué tengo tantas categorías? Porque si yo utilizo estas de acceso poco frecuente, el costo es inferior, porque son datos que no suelo frecuentar, no suelo acceder a estos archivos o a estos objetos que yo tenga ahí. Y entonces, pues, nos dan un costo inferior. El almacenamiento acá es inferior. Más en esta última categoría, Glacier. El costo es mucho más bajo. Sin embargo, pues también como tienen sus ventajas, también tienen sus desventajas. Las desventajas serían más que todo en el tiempo de recuperación de datos, porque si estamos en el estándar, pues yo puedo acceder a mis datos que estén ahí y recuperarlos de forma inmediata. Pero ya cuando hablamos de, por ejemplo, el último, que es el Depth Glacier, como yo lo puse ahí porque se supone que no suelo acceder a eso, si yo quiero recuperar los datos que están ahí, se va a tardar 12 horas aproximadamente. Entonces tengo que tener paciencia, en 12 horas voy a recuperarlos. Ese es el costo, pero me lo dan a un precio inferior. En este caso de los accesos poco frecuentes, depende, algunas se recuperan de 3 a 5 horas, otras de 5 a 12 horas, etcétera. Y acá tenemos una herramienta que es Amazon S3 Intelligent. Tienen que este es un servicio que lo que hace es trasladar de forma automática mis datos entre los diferentes tipos de almacenamiento de acuerdo al comportamiento que detecten. O sea, si ellos detectan que yo tengo aquí un archivo de S3 que ya lleva más de 30 días que no lo utilizo, que no accedo a él, entonces ya él automáticamente me lo puede trasladar a este S3 estándar con acceso poco frecuente. Y eso me va a reducir costo. Pero lo puede hacer de forma automática, pero sí tengo habilitado esto. Si no lo tengo habilitado o si no creo una política para eso, pues no va a suceder. Entonces veamos estas políticas. Tenemos políticas de ciclo de vida de Amazon S3.
Acá nosotros podemos configurar las políticas de ciclos de vida para eliminar o trasladar objetos en función de su antigüedad. Acá vemos un ejemplo, tenemos un archivo de video que está en el almacenamiento Amazon S3 estándar. Y nosotros podríamos crear una política para decir que si yo tengo archivos, objetos que llevan más de 30 días de antigüedad y no han sido accedidos, que de forma automática, después de 30 días sin ser accedidos, se trasladen a Amazon S3 estándar con acceso poco frecuente. Y también puedo configurar que si después de 60 días de estar en el almacenamiento poco frecuente no ha sido accedido, que se traslade a otro tipo de almacenamiento como Amazon S3 Glacier. Y por ejemplo, si después de un año este archivo no es accedido, yo podría configurar a que se elimine. Entonces podemos hacer estas configuraciones en las políticas del ciclo de vida de Amazon S3. Bueno, de hecho, veámoslo porque si no, nos vamos a pasar con pura teoría. Y por lo que estoy viendo, si no nos va a dar tiempo hoy para terminar de ver todo lo de S3. Vamos a tener que continuar en la siguiente clase también. Solo permítanme. Entremos a nuestra consola de administración de Amazon. Muy bien, vamos a ir a S3. Y voy a crear un bucket. Vamos a ver qué tema estamos viendo. Ciclo de vida. Voy a asignar de nombre ciclo de vida. JLPC. Voy a dejar la región que está por defecto, que es la de Virginia. En este momento no me interesa que sea público, así que dejo las ACLs deshabilitadas. Esta parte también la puedo dejar público porque esto lo puedo dejar bloqueado porque el tema de hoy no es hacerlo público, así que se puede quedar tal y como está. Simplemente le asigno un nombre y le doy crear bucket. Muy bien. Acá está mi bucket. Voy a acceder a mi bucket y voy a subir un archivo. Le doy cargar. Hago clic en agregar archivo. Y vamos a subir un archivo. Por ejemplo, voy a subir el programa del curso. Vamos a agregar el programa del curso. Con eso me basta. Acá cuando seleccionamos el archivo a subir, si ustedes se dan cuenta, acá dice permisos y tenemos propiedades. O sea que tenemos otras opciones más que están colapsadas acá, pero podemos expandir. Y en esta opción de propiedades es donde nosotros vemos esas clases de almacenamiento que estamos hablando. Entonces, de forma predeterminada se guarda en un almacenamiento S3 estándar. Pero si nosotros queremos, por ejemplo, si este archivo, yo sé que pues, ya no va a ser accedido durante cierto tiempo, podría ir seleccionando otros tipos de almacenamiento.
Entonces, esta agrupación por niveles inteligentes es el que les mencionaba, el que automáticamente se va a encargar de ir moviéndolo entre los diferentes tipos de almacenamiento, de acuerdo a diferentes patrones. Acá tenemos el almacenamiento estándar con acceso poco frecuente, el de zona única con acceso poco frecuente. Acá está el Glacier, tenemos tres tipos de Glacier, etcétera. Entonces, acá es donde ustedes encuentran los diferentes tipos de almacenamiento. De momento lo voy a dejar en estándar, pero luego voy a crear una política para que vaya cambiando el tipo de almacenamiento. Entonces, aquí está el estándar. Acá, si ven, acá les dice cuál es la duración mínima de almacenamiento que deben de tener. Acá vemos que, por ejemplo, para el acceso poco frecuente es de 30 días, de zona única, 30 días. Acá en este Glacier instantánea es 90 días, igual este otro 90 días. Acá para estar en Deep Archive tiene que estar 180 días sin acceso. Muy bien. Lo voy a cargar. Ahí estamos. Voy a cerrar, hago clic en cerrar. Muy bien, entonces estoy en mi bucket, estoy viendo mis objetos, en este caso solo tengo un solo objeto. Ahora, lo que estábamos viendo es cómo configurar esta política para que pueda ir cambiando el ciclo de vida. Para eso, nosotros podemos ir acá a la pestaña de administración. Y acá vemos que podemos crear las reglas de ciclo de vida. Entonces le doy crear la regla de ciclo de vida. Muy bien. Nombre de la regla de ciclo de vida. Acá nosotros nos inventamos el nombre que le vamos a asignar. Por ejemplo, mover datos. Acá nos dice elegir el ámbito de la regla, si se va a limitar el ámbito de esta regla mediante uno o varios filtros. Entonces yo podría filtrar, por ejemplo, qué archivos, qué objetos son los que se van a estar moviendo, o si deseo que todos los objetos que estén en mi bucket se vayan trasladando. Por ejemplo, le voy a dar aplicar a todos los objetos del bucket. Acá le aplico este chequecito, que estoy consciente de lo que estoy haciendo, que se va a aplicar a todos los buckets. Voy a aumentar un poco el zoom para que se vea. Y aquí están las acciones de la regla del ciclo de vida. ¿Qué quiero hacer? Acá tengo transferir las versiones actuales de los objetos entre las clases de almacenamiento. Porque recuérdense que si nosotros tenemos habilitado el control de versiones, yo puedo tener varias versiones de un mismo objeto. Entonces yo podría decir que se trasladen todas las versiones anteriores a otro bucket, perdón, al cambiarle el ciclo de vida, el tipo de almacenamiento. Entonces a eso nos referimos con versiones actuales, porque tenemos una versión actual y si tenemos habilitado el control de versiones, tenemos versiones desactualizadas. Entonces acá podemos seleccionar, transferir las versiones actuales de los objetos, o si solo quiero transferir las versiones anteriores desactualizadas de los objetos entre las clases de almacenamiento. Tenemos algunas otras opciones como hacer que venzan las versiones actuales de los objetos, eliminar las versiones, etc. Nosotros podemos seleccionar varias o las que necesitemos. Cuando yo selecciono uno, por ejemplo, esto quiero transferirlas, voy a seleccionar la versión desactualizada. Acá me aparece esto. Para realizar la transición de las versiones desactualizadas de los objetos entre las clases de almacenamiento, yo tengo que elegir entonces a qué tipo de almacenamiento deseo trasladar. Entonces, yo puedo decirle que
se traslade ahora al almacenamiento de acceso poco frecuente. Días tras los que el objeto debe dejar de ser actuales. Quiero ver este otro, permítanme. Ok. Días tras los que los objetos dejan de ser actuales. Y acá, pues, le indico la cantidad de días. Podríamos poner en este caso, por ejemplo, 30. Esto me dice el número de versiones más recientes a retener. Pues esto es algo opcional. En este caso no deseo hacer eso. Entonces ya tenemos una transición. Podría agregar otra, por ejemplo, le aplico este otro acá. Transferir las versiones actuales entre las clases de almacenamiento. Y entonces también se me habilita una opción similar a la anterior. Entonces, ¿qué voy a hacer acá con las versiones actuales? Acá selecciono dónde lo voy a transferir. También lo voy a transferir aquí en un acceso poco frecuente. Días después de la creación del objeto actual, por ejemplo, después de 30 días. Muy bien. Y acá vemos como un resumen donde revisamos lo que estamos haciendo y podemos crear esta regla. Y entonces, de esa forma, ya hemos creado una política del ciclo de vida. Nosotros podríamos hacer lo que aparece acá en la presentación. Permítanme. Podríamos entonces configurar de esta forma. Lo que acaba de hacer básicamente es este primero que está acá, del estándar, después de 30 días, se pasa al acceso poco frecuente. Yo podría seguir agregando más, después decirle que lo que esté acá después de 60 días, que se pasa a Glacier. Después de 365 días, que se elimine, etcétera. Podemos ir configurando todo eso. Voy a regresar a mi diapositiva. Y entonces, hablemos de los costos. Con Amazon S3, la estructura de precios es bastante transparente. Nosotros lo encontramos en su página oficial, ahí podemos ver los costos. Y pues esto nos asegura que con Amazon siempre solo pagamos por lo que realmente utilizamos. No existe una cuota mínima. Y tenemos acá que gigas de objetos almacenados por mes, o sea, es lo que se paga por los gigas de objetos almacenados por mes. Son diferentes precios por región y por clases de almacenamiento. Eso hay que tomarlo en cuenta. En cada región puede variar el precio, no va a ser el mismo precio y depende también de la clase de almacenamiento. El S3 estándar es, por así decirlo, el más caro, que es el más utilizado y también el más caro, pero si utilizamos los otros tipos de almacenamientos poco frecuente o el Glacier, Deep Archive, pues esos ya tienen un costo menor. Entonces también depende del tipo de almacenamiento y depende de la región. Acá tenemos que la transferencia de salida a otras regiones o a internet, pues también tiene un costo. Y en este caso, los métodos put, copy, post, list, get, select, transición del ciclo de vida, solicitudes de recuperación de datos, también tienen un costo. Eso es lo que sí se paga. Luego tenemos lo que no tiene costo, la transferencia de datos de entrada, o sea, la información que yo voy a subir a mi bucket de Amazon S3. Entonces, los datos que reciben no tienen costo, los datos de entrada, los datos de salida sí tienen costo. Ya cuando alguien accede, digamos, alguien accede al sitio web, pues ya tenemos datos de salida y ahí pues ya tiene costo. Acá se habla mucho de, bueno, acá podemos hablar de la parte de la capa gratuita.
como bien decían, la capa gratuita pues, solo tiene 5 GB de almacenamiento, pero es suficiente para la capa gratuita. 5 GB pues es suficiente, considero yo. Son 2000 solicitudes GET que nos da la capa gratuita. No, 20,000 solicitudes GET. GET son para obtener los datos para recuperar esos datos. Y tenemos 2000 solicitudes put, copy, post y list por mes. Sin costo alguno, solo durante el primer año. Ya después de cumplir el año de estar con la capa gratuita, pues ya empiezan a generar sus costos. Las transferencias de salidas de datos. La capa gratuita ofrece 15 GB de transferencia de datos de salida por cada mes, que es válido para todos los servicios de AWS. Cuando se mencionan los métodos GET pues, es para acceder a información que se está solicitando, acceder a un recurso en específico. Por ejemplo, cuando alguien accede a mi sitio web estático, está haciendo una solicitud GET, está solicitando acceder a mi página web, a cierta información. Ese es un GET. Put es cuando nosotros necesitamos añadir algo, enviar algo o actualizar algo. Copy, pues es copiar datos de un lugar a otro. Post, el post se utiliza más que todo cuando tenemos formularios. Ahí nosotros enviamos información por medio del método post. Y list cuando se obtiene una lista de todos los recursos que nosotros tenemos disponibles. A eso se refieren estos métodos. Entonces, tenemos los aprendizajes claves de la sección 3. Vimos que entre las clases de almacenamiento de Amazon S3 se incluyen el S3 estándar, el S3 estándar de acceso poco frecuente, el S3 única zona de acceso poco frecuente, tenemos el S3 Intelligent, que es este tipo de almacenamiento me permite reubicar los archivos de forma automática, o sea, él puede venir y ir moviendo entre las diferentes tipos de almacenamientos. Tenemos el Glacier y el Glacier Deep Archive. Una política de ciclo de vida de Amazon S3 puede eliminar o trasladar objetos a clases de almacenamientos menos costosas según la antigüedad, que fue el ejercicio que acabamos de hacer, crear esa política de ciclo de vida para que se vaya trasladando a los diferentes tipos de almacenamiento según la antigüedad. Nosotros definimos después de cuántos días debe trasladarse a otro tipo de almacenamiento con el objetivo de reducir costos. Y las transferencias de datos desde Internet a Amazon S3 es gratuita. Cuando yo subo mi información es gratuita, pero las transferencias a otras regiones o hacia Internet implica un cargo. Cuando alguien accede a mi sitio web, pues ahí sí ya implica un cargo. Muy bien. Y luego tenemos el traslado de datos hacia y desde Amazon S3. Para trasladar los datos, nosotros podemos utilizar la consola de administración de AWS, que es donde nosotros hemos estado trabajando, que es este sitio web que nosotros accedemos a partir del navegador. Este se llama consola de administración de AWS, pero también nosotros podemos trabajar en una línea de comandos o en una terminal para cargar o descargar desde un símbolo del sistema del terminal en una llamada a un script. Entonces, acá vemos
¿Cómo se haría? Acá vemos un ejemplo de comando de carga, o sea, cómo subir archivos a mi bucket. Bajo la línea de comandos, que sería acá con AWS, S3, CP, el archivo y en este caso mi bucket. Y tenemos como tercera opción otras herramientas y AWS SK, donde nosotros podemos trasladar de manera programática mediante herramientas o el SDK de AWS. En este caso, pues ya estas herramientas del SDK ya es más utilizado por los developers, por los programadores, que para que pueden integrarlo con sus aplicaciones. Luego vemos acá la carga multiparte. En este caso, nosotros podemos subir un objeto. En este caso, digamos que tenemos acá este objeto, que como primera condición tiene que ser mayor a 5 megas para que funcione. Entonces, nosotros lo podemos subir a nuestro bucket, a la nube de AWS, y en este caso se puede aplicar esta carga multiparte, donde el archivo o nuestro objeto se divide en varias partes y luego se vuelve a montar. Esto se recomienda para archivos de más de 100 megas, pero se puede hacer a partir de 5 megas, pero 5 megas no es prácticamente no es nada, así que no tiene mucho sentido utilizar esta carga multiparte, pero ya cuando estamos hablando de a partir de 100 megas, sí nos puede traer un beneficio. Entonces los archivos se pueden cargar mediante la API de carga multiparte. Puede cargar un solo objeto como un conjunto de partes. Cada parte es una porción continua de los datos del objeto y después de cargar todas las partes del objeto, Amazon S3 las combina y crea el objeto. Normalmente solo se utiliza para archivos de más de 100 megas. ¿Cuáles son las ventajas? La recuperación rápida de problemas de red. Si falla la transmisión de alguna de las partes, solo es necesario retransmitir esa parte. La posibilidad de pausar y reanudar las cargas de objetos. Y mejorar el rendimiento. Se puede cargar las partes al mismo tiempo para aumentar el rendimiento. Luego tenemos esta parte de la transferencia, de acelerar las transferencias de carga de datos de Amazon S3. Acá tenemos carga de S3 estándar. Acá tengo cualquier tipo de archivo. Se sube a internet, entra en la nube de AWS y lo almacenamos en nuestro bucket. Ahora, nosotros podemos acelerar esa velocidad de transferencia. En algunos casos puede ser conveniente. Y para poder hacer esa aceleración de transferencia, nosotros podríamos utilizar AWS CloudFront. En este caso tenemos cualquier archivo, se sube a internet, entra en la nube de AWS, pero llega a una ubicación perimetral de CloudFront y luego pues, es trasladado al bucket de S3. Tenemos que esto acelera las transferencias de datos de Amazon S3. Se utiliza protocolos de red optimizados y la infraestructura de borde de AWS y mejora la velocidad entre el 50% y 500% para la transferencia de objetos más grandes entre países. Puede llegar a ser más altas en ciertas condiciones. Ahora, vamos a ver acá, vamos a ver esta comparativa. Bueno, voy a dejar esta parte acá encendida porque en este sitio web nosotros podemos hacer esa comparación de cuál sería la velocidad de transferencia, pero se va a tardar un poquito. Entonces la vamos a revisar en unos minutos cómo queda.
Pero básicamente esto nos es beneficioso si, si nuestro bucket está en una región bastante lejana. Entonces, si está en una región bastante lejana, pues nos conviene habilitar esta aceleración con este servicio de CloudFront. Él nos puede acelerar esta parte. Pero si la región donde está nuestro bucket está cercana a nosotros, pues no tiene sentido utilizar esta parte de la aceleración de transferencias. Incluso se puede dar el caso de que sea incluso más lento. Entonces, esto solo se recomienda pues cuando está demasiado lejos la región de nuestro bucket. Entonces, más adelante vamos a ver cómo esta comparativa. Y mientras tanto, veamos acá algunos otros servicios que nos ofrece AWS. En este caso, para trasladar grandes cantidades de datos hacia Amazon S3. Acá vemos que tienen acá el AWS Snowboard, que es para transferencias de datos a escala de petabytes. Entonces, transportar varios terabytes de datos hacia o desde Amazon S3 y se pueden utilizar varios dispositivos para transferir petabytes. Abordar las preocupaciones de las grandes transferencias de datos, costos de red, tiempos de transferencia y seguridad. Acá nos ponen un ejemplo que dice que para transferir 10 petabytes, que son 10 millones de gigas, a través de Internet con una velocidad de carga de 10 gigabytes por segundo, nos tardaríamos más de 100 días. Para utilizarlo, se siguen los siguientes pasos. Se crea un trabajo en la consola de administración de AWS y se le envía un dispositivo de Snowboard. En este caso, que pues es bastante la información que queremos subir y pues acá como muestra este ejemplo, podríamos tardarnos más de 100 días tratando de subir toda esta información a la nube. Para estos casos, pues Amazon nos ofrece este dispositivo que nosotros lo podemos transferir ahí, luego se lo enviamos a AWS y ellos lo suben en la nube. Entonces acá pues se hace la petición, ellos envían el dispositivo, se asocia a una red local y a continuación se descarga y se ejecuta Snowball Client y se eligen los directorios a transferir. Luego se envía el de vuelta y se realiza un seguimiento de estado. Luego tenemos otro que es Snow Mobile para transferencias de datos a escala de exabytes. En este caso, lo que nos envían es todo un contenedor de 45 pies de largo, que son 13.7 metros, dado por un camión semirremolque. Esto puede transferir hasta 100 petabytes por Snow Mobile y ofrece varias capas de seguridad. En este caso, incluso nos ofrecen personal de seguridad dedicado, GPS, monitoreo de alarmas, videovigilancia a las 24 horas, vehículo de seguridad escolta opcional mientras esté en tránsito. Y los datos están cifrados con claves de cifrados de 256 bits. Los aprendizajes claves de esta sección, pues tenemos que la opción de carga multiparte de S3 es una buena opción para archivos de más de 100 megas y en situaciones en las que la conectividad de red podría ser inconsistente. Tenemos que este servicio de Amazon Acceleration utiliza aplicaciones perimetrales y puede aumentar significativamente las
velocidad de carga. Y vamos a ver cómo quedó la parte. Vamos a ver la comparativa. Veamos. Acá nos dice que utilizando este servicio que me acelera las transferencias para la región de Virginia, incluso pues yo estaría 3% más lento. ¿Por qué? Porque en la región de Virginia es la más cercana. Entonces, pues de nada nos sirve este servicio. Pero ¿qué pasa si mi bucket está en alguna otra región? Vamos a ver, no ha terminado. Vamos a ver, de momento no me ha mostrado alguna que sea más rápida, pero no ha terminado de escanear. Pues supongamos que acá la región de Canadá, puede que para esta región sí yo obtenga una mayor aceleración. Entonces con esta página nosotros podemos comparar. Creo que ya está en la plataforma y si no, se los voy a subir. Se los voy a subir en unos momentos. No, de una vez se los voy a subir porque luego tengo otras cosas que hacer. Ya les agregué el enlace ahí para que ustedes puedan realizar las comparaciones. Muy bien. Y por último, pues vimos que Amazon Snow Mobile pues nos proporciona una forma de transferir petabytes de datos y AWS Snow Mobile ofrece una forma de transferir exabytes de datos donde incluso pues nos envían un remolque con seguridad, etcétera, para poder transferir toda esta información que queremos subir a la nube. Muy bien, hasta acá nos vamos a quedar el día de hoy. Entonces, para la siguiente clase vamos a tener la práctica que les comencé en un principio. Les voy a mostrar lo que vamos a tener la siguiente semana. Va a ser el laboratorio de desafíos, de tareas, que ya les publiqué las instrucciones, así que ya lo podrían realizar. O si tienen dudas, pues pueden esperar hasta la siguiente semana, que voy a tratar de desarrollarlo acá. Van a extraer los archivos que se necesitan para este laboratorio, que es un sitio web, pero de una cafetería. Se va a crear un bucket de S3 para alojar el sitio web estático. Se va a cargar el contenido al bucket de S3. Luego, acá empezamos a ver lo nuevo, que sería crear una política de bucket para otorgar acceso público de lectura. Para eso ya les compartí un archivo. Habilitar el control de versiones en el bucket de S3. Establecer políticas de ciclo de vida, que sería básicamente el ejercicio que hicimos el día de hoy. Y habilitar la replicación entre regiones. Eso es algo nuevo que lo vamos a ver el día de clases, cómo poder replicar la información en diferentes regiones. Ese sería el laboratorio de desafío. Entonces, dado que en este momento pues, no tenemos tarea para la siguiente semana, todavía no empezamos con el laboratorio de desafío, ya están las instrucciones, pero todavía no lo empezamos. Como veo que algunos todavía no han hecho, no han culminado la tarea pasada, les voy a aumentar el tiempo una semana más. La intención es que todos puedan poner en práctica esto, que vamos a aumentarles acá el tiempo. Estamos 12. La siguiente semana sería el 19. Sería la fecha límite 19 antes de iniciar la clase. Que empezamos la clase y ya es tema nuevo. Entonces, hasta las 19:50. Muy bien. Entonces, eso sería todo, jóvenes. Me comentan si tienen alguna consulta. Yo tengo una consulta. El laboratorio que vamos a estar realizando la próxima semana, ¿ese tendrá algún costo
en el servicio de crear los buckets en diferentes regiones. No sé si iremos a transferir datos entre ellos. De momento la capa gratuita nos cubre todo eso, entonces no tendríamos ningún inconveniente. Ah, ok, Ajá, gracias. lo que se va a estar trabajando es S3 y IAM. S3 y IAM, que es para crear un rol con políticas, con ciertos permisos. Básicamente se va a trabajar estos dos servicios y es por eso que en la plataforma pues ya les publiqué material sobre IAM, Identity and Access Management. Y los permisos que vamos a necesitar son los permisos de replicación. De hecho, pues como ya están los documentos, ustedes lo pueden revisar acá. El laboratorio de la siguiente semana, acá mismo les indica lo que necesitamos, por ejemplo, de Identity y en Access Management, lo que vamos a crear es un rol llamado Café Role y que debe tener los permisos para listar el bucket, replicar objetos, eliminar los objetos replicados, manejar la replicación mediante etiquetas, todo lo que, todos los métodos get de S3, etcétera. Esos son los permisos que vamos a necesitar en Identity and Access Management. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? No, muy bien. Entonces nos vemos la siguiente semana, jóvenes. Que descansen, que pasen una buena noche. Gracias, feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche.